El doctor Carlos González, pues no necesita presentación, nuestro actual presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia, nos va a hablar de un tema muy importante y específico también para nuestra práctica diaria. Y si encuentro pólipos en colon, diagnóstico, terapéutica y seguimiento. Bueno, muchas gracias por la presentación, Margarita. Digamos que el tema de los pólipos es un tema muy importante, como le decía Margarita, en nuestra práctica diaria. Y esta conferencia tiene dos partes y la primera parte es el pre. O sea, ¿por qué tenemos que encontrar pólipos? Y nos encontramos con que en el mundo ha ido aumentando la incidencia de cáncer de colon. Y a pesar de la tecnología y a pesar de todos los programas de detección, sigue en aumento. Estas son cifras del 2018, que si ustedes ven ahí, en Colombia es 10.6 casos por cada 100.000 habitantes, y en el 2020 sigue aumentando, y en el 2022 sigue aumentando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo nuestros programas? ¿Cómo estamos haciendo nuestros exámenes? ¿Será que sí estamos haciendo adecuadamente la colonoscopia, la estamos indicando bien? Y se espera que para el 2050 se duplique el número de nuevos casos de cáncer de colon. Entonces esta es la primera alerta en que algo tenemos que hacer mejor, algo tenemos que, digamos que promover en nuestras instituciones o en nuestros sistemas de salud para poder encontrar lesiones. Si ustedes ven, el cáncer de colon sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo, en todos los continentes, ambos sexos, en el 2022, alrededor del 9% anual. Y en Colombia, para una población de 51 millones de habitantes, si vemos el número de nuevos casos es de 117.000, que eso es una cifra alarmante en nuestro país, y el riesgo de desarrollar un cáncer antes de los 75 años podría llegar a ser hasta el 17%. En nuestro medio, el cáncer de colon sigue siendo, sigue estando entre los 3 cánceres más frecuentes, y las cifras de mortalidad también están altas. Entonces, lo más triste es que se espera que para el 2050 también estemos duplicados, igual como está pasando en el resto del mundo. Los más frecuentes es el cáncer colorectal esporádico en el 70% de los casos, el familiar en el 20% y el resto son todos los asociados con los síndromes polipósicos. Entonces, todo esto lo tenemos que empezar a buscar en nuestros pacientes. Intenté buscar cifras de acá del Casanare y me encontré que entre el 2 de enero del 2020 y el 1 de enero del 2021 se reportaron 98 nuevos casos de cáncer de colon y recto en 12 de los 19 municipios del departamento, de los cuales 13 fallecieron. Esto nos tiene que llamar la atención a todos de la importancia de esto. Pero lo más triste y lo que sigue siendo es esto, que todavía el 60% los encontramos en etapas tardías, en estados 3 y en estado 4, es decir, cuando probablemente todos los programas de prevención pues ya no tienen ningún beneficio. Si el gol estándar es la colonoscopia para la detección temprana de las lesiones, pues tenemos que tener unos muy buenos programas de tamización. Cuando iniciamos la tamización, 50 años, si son afroamericanos, 45 años. Fuera de estos rangos, pues tenemos que tener claro cuándo los tenemos que iniciar, antecedentes familiares y pérdidas inexplicables de peso, sangrados espontáneos, ¿cierto? ¿Cuándo paramos? 75 años, pero digamos que cada vez la expectativa de vida de la población ha ido en aumento, por lo tanto, pues esta cifra también tendría que ir cambiando. Pero si nos encontramos con esto, y el objetivo de nuestra colonoscopia es detectar las lesiones que nos llevan a un cáncer de colon, pues probablemente no lo vamos a hacer y estamos perdiendo todo el objetivo de todos estos programas. Por lo tanto, tienen que haber unos criterios de calidad al hacer la colonoscopia,
al hacer el informe y que tienen que ver con todo esto que ustedes ven ahí, la tasa de detección de adenomas. Cada uno debería conocer su tasa de detección de adenoma, los que hacemos estos procedimientos. La tasa de llegada al ciego también tenemos que documentarla y tenemos que estar seguros de que llegamos al ciego. La preparación, como usted viene, es supremamente importante para poder detectar lesiones que nos lleven a un cáncer de colon. En Colombia tenemos muy buenos productos para hacer preparaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? De pronto sentarnos más con el paciente, explicarles mejor, llamarlos antes, hacerles seguimiento de cómo se están preparando, de cómo lo están haciendo, y eso garantiza el éxito probablemente del examen. El informe endoscópico. No nos ganamos con una buena preparación si hacemos una descripción muy superficial de lo que estamos viendo. Entonces tenemos que fotodocumentar las lesiones, documentar el orificio pendicular, asegurarnos de que sí estamos viendo la válvula ileocecal, examinar el ilium distal, documentar la calidad de la preparación, y esto lo hacemos en términos de la escala Boston, que es la más usada, hay muchas otras, pero es la que más usamos, y la escala de burbujas, así como también documentar el tiempo de salida. Nos tenemos que tomar el tiempo para estar revisando adecuadamente el colon, lo ideal son 3 minutos en cada segmento, y la descripción de las lesiones. Digamos que en esto es muy relativo porque la descripción de las lesiones no está unificada. Entonces, para algunos, y ustedes muchas veces en su práctica diaria los ven, que les llega un examen para una polipectomía de una lesión que alguno de tus colegas te dijo que decía 10 milímetros, y tú llegas y es una lesión más grande, diferente a lo que entonces es muy importante la descripción de la lesión, es muy importante poner si hice una polipectomía, cómo la quité por técnica de polipectomía, mucosectomía, disección endoscópica, qué dispositivos usé, la cerré, no la cerré, la marqué, no la marqué, es supremamente importante. Entonces no hay duda de que la importancia de la detección de los pólipos como precursores de cáncer colorectal. El 85% de las lesiones que encontramos en el colon son asequibles al endoscopista y no representan un desafío muy grande para poderlas resecar adecuadamente. Y solo el 15% realmente se consideran lesiones difíciles. Entonces, ¿qué es un pólipo difícil? Digamos que depende del tamaño, las lesiones mayores a 20 milímetros ya empiezan a ser difíciles, según la localización, las que están por detrás de los pliegues, las que están adyacentes al orificio apendicular, las que están en la válvula ileocecal, según la morfología, las lesiones pediculadas, de pedículos anchos, de cabezas muy grandes, las lesiones de extensión lateral, cuando hay fibrosis de la submucosa o cuando no tenemos el signo de Lipton, es decir, no nos levanta la lesión, ya es un indicio de que eso va a ser una resección difícil, y algunas situaciones especiales como resecar una lesión sobre una cicatriz de una resección previa, o cuando tenemos aumento del peristaltismo. Se ha intentado hacer múltiples score o múltiples clasificaciones que nos permitan definir si estamos calificados para hacer una resección. Esta es una de ellas, que se basa básicamente en el tamaño de la lesión, la morfología, el sitio y si el acceso es fácil o no. Si ustedes ven, cada uno de ellos tiene una puntuación, y en estos puntajes podemos decir nivel 1 o nivel 2, de pronto es asequible a la mayoría de endoscopistas, ¿sí? Y son fáciles de resección, pero si según esta puntuación nos da un nivel de un 3 o un 4, probablemente esta lesión es necesario que la retire una persona que tenga mucho más experiencia. Entonces sí tenemos algunas herramientas para poderlo hacer. ¿Y cuál es el paso a paso que debemos hacer y qué es lo que nos hace que tomemos la decisión de meternos o de saltar esos baches que a veces nos encontramos en las lesiones? Es el entrenamiento y la experiencia. Entonces, tenemos que empezar resecando lesiones pequeñas, lesiones, y las más grandes o las más difíciles, de pronto remitirlas a los colegas que tengan mucho más experiencia. Hay muchas publicaciones que nos dan algunos tips y algunos trucos de cómo debemos hacer la resección de todas estas lesiones y el paso a paso que debemos tener para poderla resecar. Y esto es lo primero, tenemos que saber evaluar la lesión. Tenemos que saber si es una lesión polipoide, si es una lesión plana, si es una lesión excavada. Y esta es la primera parte de la evaluación de nuestras lesiones. Nos apoyamos mucho en la clasificación de París
para poder digamos que definir el tipo de lesión que vamos a quitar. Tenemos que definir si es una lesión de extensión lateral, si es una lesión granular, si es una lesión no granular, y esto nos permite empezar a planear qué es lo que vamos a hacer. Debemos conocer las características de la lesión. Esta es una de ellas, que es la NICE, en donde nos permite decir en base a las características de la vasculatura, de la superficie de la lesión, si es una lesión hiperplásica, si es una lesión adenomatosa, si es una lesión que probablemente tenga compromiso profundo de la submucosa y de pronto estemos ante un cáncer temprano o una lesión avanzada. Ya con magnificación, pues tenemos la GNET, que es, digamos que es más o menos lo mismo. Tenemos que evaluar la superficie de la lesión para poderla clasificar y hacer una aproximación en base a imágenes endoscópicas de qué es lo que tenemos que hacer. La superficie glandular de la lesión, el pit pattern, también es muy importante. Tenemos la clasificación de Kudo, también eso nos permite mirar el patrón glandular de la lesión y saber ante qué estamos y qué es lo que vamos a resecar. También tenemos es muy importante, en cada una de las unidades de endoscopia hay diferentes equipos con diferentes tecnologías. Entonces tenemos que saber los límites de nuestra tecnología y cuáles son las fortalezas y las debilidades de lo que estamos usando. Si estamos usando alta definición, si estamos usando cromoendoscopia, pero el objetivo final es lo mismo que les venía mencionando, o sea, es definir las características de la lesión y evaluar si puede ser resecable o si necesitamos hacer algún otro estudio. Lo mismo la evaluación con cromoendoscopia virtual. Si usamos pues equipos Olympus, probablemente con el NBI. Si usamos Pentax, probablemente con el iScan. Si usamos los equipos Fuji, probablemente con el FAIS LSI, que no es más que cambios en diferentes longitud de onda de la luz y algunas coloraciones que nos permiten también acercarnos y definir si estamos ante lesiones tempranas y si son fácilmente resecables. Tenemos también la inteligencia artificial, ¿sí? Todavía tiene la debilidad de que no está en todas las unidades, es un procedimiento que pues en este momento podría ser costoso, pero que nos ayuda. Ya hay algunos trabajos de correlación, trabajos locales. Dentro del grupo nuestro, el doctor Aponte hace poco hizo una correlación de inteligencia artificial con la detección de pólipos y tienen una buena correlación. Todavía no reemplaza del todo digamos que nuestra perspectiva y nuestro concepto. Y también tenemos que intentar mirar la profundidad de las lesiones. También digamos que hemos tratado de unificar la terminología. A veces tenemos un poco de discusión con los patólogos en cuanto a la terminología, pero la Organización Mundial de la Salud definió unos criterios, sobre todo en este punto que siempre es de discusión, que es la displasia de alto grado, que a veces nos la reportan como carcinoma in situ, carcinoma intramucoso, carcinoma intraepitelial, pero definitivamente después del 2019 debería ser siempre una displasia de alto grado y así no la deberían reportar. Saber que si tenemos lesiones pediculadas, pues tenemos que mirar también el compromiso de esa lesión. En el pues esto digamos que es un reporte que nos da realmente el patólogo, pero muchas veces cuando tenemos duda, como nos lo explicaba Iván, pues tenemos la ecoendoscopia como una herramienta, sobre todo en lesiones a nivel del recto, en donde con ecoendoscopia podemos definir hasta dónde llega la profundidad de esa lesión. De pronto no en las lesiones pediculadas, pero sí en las lesiones sésiles podemos definir hasta qué capa está comprometido y eso también nos permite planear la forma como lo vamos a resecar. Las lesiones que están comprometiendo menos de 1000 micras probablemente son susceptibles a resección endoscópica. Si es más de esto, probablemente deberían ir de una vez a resección quirúrgica por la posibilidad del 7 al 14% de adenopatías allí.
Si es una lesión LST, igualmente la tenemos que clasificar, si está deprimida, si está ulcerada, y esto también nos permite poder hacer. La inteligencia artificial, pues obviamente nos ayuda a correlacionar lo que estamos viendo. En los que han tenido la oportunidad de tener en las unidades de endoscopia, vemos que en el momento en que uno está haciendo el procedimiento, el equipo nos da una alerta en la pantalla de pronto de algo que nosotros no estemos viendo y que nos permite hacer con la cromoendoscopia si realmente estamos ante una lesión con displasia o no. Hay una muy buena correlación, sin embargo, pues todavía esto está en estudios, hay muchas publicaciones acerca de inteligencia artificial, pero digamos que la correlación es muy buena y realmente sí ayuda cuando la tenemos disponible. ¿Cómo los reseco? ¿Cómo los quito? Pues hay unos tips que debemos conocer todos los endoscopistas y todos los que hacemos este tipo de procedimientos. Sabemos todos que es mucho más fácil ubicarlos a las 6, a veces nos podemos apoyar en la gravedad, en la posición del paciente, todas estas cosas las tenemos que saber hacer antes de realizar una lesión, que si es una lesión con un pedículo grueso, pues probablemente tenemos que tener algunas alternativas para poderlo manejar, ya sea con esto que ustedes ven ahí que son los endoloop o usando los endoclip para poner en la base antes de hacer la resección. O sea, tenemos que tratar de planear cómo lo vamos a resecar y sobre todo con qué los vamos a resecar. Si es una lesión probablemente alrededor del orificio apendicular, pues de pronto nos va mejor haciendo la lesión bajo el agua, podemos hacer resecciones de espesor total, pero teniendo en cuenta que al hacer estos procedimientos, pues el paciente, si no es apendicectomizado, tiene un gran riesgo de hacer apendicitis y probablemente en el posoperatorio la va a requerir. En lesiones de recto distal, pues mira, sí tiene compromiso a nivel de la línea dentada, de la línea pectínea y poder hacer resecciones como esta, intentando manejar los plejos hemorroidales como vemos en la imagen, en la imagen C. Según las características de la lesión, también tenemos que tener el instrumental necesario. Recordemos que contamos también con asas hexagonales, asas ovaladas y también esto lo tenemos que tener y también tiene que estar dentro del armamentario que en nuestro plan quirúrgico, en nuestro plan de procedimientos. Cuando tenemos pólipos con signos de invasión profunda, es decir, más de la primera capa de la submucosa de SM1, probablemente si es un NICE3, un Q25, pólipos ulcerados, lesiones con depresión o con una pared probablemente ese paciente solamente lo deberíamos marcar, probablemente tomar biopsias y derivarlo directamente o a una persona que tenga más experiencia o probablemente de una vez a una cirugía. Si invade su mucosa superficial, pues tenemos que mirar si tiene predictores de alto riesgo o no. Si es una Paris 2C, si es una LST no granular pero deprimida, si tiene un nódulo dominante, si es una lesión muy grande, si es una lesión del colon derecho, probablemente tenemos que procurar es una resección en bloque, una ISD. Digamos que vamos definiendo dependiendo del tamaño y dependiendo de nuestra propia experiencia. Las lesiones que no invaden SM1 todas son benignas y también tenemos que garantizar una buena resección en bloque. Entonces, por eso no tiene ninguna presentación que dejemos lesiones residuales, puede pasar, pero tenemos que procurar que sean resecciones en bloque. Este cuadro me parece supremamente importante porque es el paso a paso que debemos hacer en el momento de hacer la resección. Si es una lesión con sospecha de compromiso profundo o un cáncer invasor, pues de una vez derivémosle para un procedimiento quirúrgico. Si es una sospecha de adenoma o una lesión superficial, pues probablemente debemos definir la dificultad de la resección y esto lo hacemos en base al tamaño, la morfología, la localización y el riesgo de recurrencia. Pólipos pediculados con tallo grueso y cabeza grande, ¿cuál es el objetivo? La estrategia del objetivo en estos es controlar el sangrado. Es una lesión que va a sangrar, entonces debemos ir un paso adelante a que no sangre. Por lo tanto, podemos usar soluciones de adrenalina, yo ya no las uso, endoloop, clip o disección disección
de la mucosa. Si son pólipos que involucran el orificio pendicular, como ya lo había mencionado, podemos planear una disección bajo el agua, una disección una ISD o resecciones de espesor total. Si son pólipos o lesiones que involucran la válvula iliocecal, entonces también podemos planear. Si es una lesión que compromete la válvula y el ilion, probablemente tenemos que trabajar primero en el ilion distal y luego hacer la resección de la lesión sobre la válvula, pero estos son lesiones que realmente no son fáciles de manejar. Si son lesiones en la unión anorrectal, igualmente tenemos que planear para no ir a lesionar, sobre todo, por ejemplo, los esfínteres, y tener en cuenta que son lesiones que sangran muy fácil y que posiblemente van a requerir manejos adicionales. Indicaciones de ISD, todas las que ustedes ven ahí, son cosas que tenemos que tener muy claras de cuando le pedimos un procedimiento a estos pacientes. Lesiones en las cuales tenemos que hacerlas en bloque, lesiones LST no granulares, lesiones Q25, lesiones deprimidas, lesiones mayores a 20 milímetros, etcétera. Estas son recomendaciones de cómo debemos quitar las lesiones. Casi que las lesiones que quitamos con pinza están cada vez más restringidas, es decir, que casi que lesiones menores a 4 milímetros pues se podrían quitar con pinza, pero de ahí para allá casi que todas deberíamos usar por lo menos un asa fría. Entonces, si son lesiones no pedunculadas, probablemente entre 6 y 9 milímetros, deberíamos hacerlo una resección con asa fría. Si son lesiones mayores a 10 milímetros, probablemente deberíamos hacer imágenes para mirar si hay invasión submucosa o no. Y si no hay invasión submucosa, tenemos varias herramientas para quitarla. Puede ser con asa fría, con asa caliente, una mucosectomía. Si son lesiones mayores, pues probablemente tendríamos que planear una ISD. Si sospechamos invasión de la submucosa, probablemente tenemos que hacer un plan diferente, y si sospechamos invasión de la mucosa profunda, pues probablemente debería paciente ser más a cirugía. Si son lesiones pediculadas, ya lo habíamos mencionado, tener el plan de usar clips, endoloop, etc. Esto es una lesión de 20 milímetros en el sigmoide. Vamos a ir adelantándola. Si ustedes ven, es una lesión que compromete dos pliegues. Es muy importante en el momento que estemos haciendo el procedimiento. Todos estos son procedimientos que hacemos en nuestra institución. Le estamos haciendo cromo, estamos revisando la superficie de la lesión. Tenemos que estar preparados para todo, tener todo al lado según lo que pensemos que vamos a necesitar. Es muy importante en la parte de la infiltración, en el momento de elevarla, la entrada en la infiltración deberíamos hacerla en forma oblicua, entre 30 y 45 grados, procurar que esta lesión no se eleve. Yo particularmente inyecto desde afuera, o sea, empiezo a inyectar y luego introduzco la aguja en el tejido para poder lograr un mejor lifting. Voy a ir adelantando, voy a ir adelantando. No estaba en un sitio fácil, había mucha contractilidad del colon. Esto a veces también dificulta el momento de la resección. Finalmente logramos elevarla. Y vamos a entrar a resecarla. Que no me está avanzando. Ahí es muy importante escoger el tipo de asa que vamos a usar dependiendo de la lesión que estemos viendo. Probablemente lo ideal acá sería con una asa hexagonal, pero ahí sí a veces toca con lo que hay. Porque no todas las instituciones tienen disponible todos los tipos de asas, de inyectores o todo lo que necesitemos, entonces muchas veces nos toca con lo que hay.
La mayoría de las que hago son o que me las remiten otros colegas, o si son lesiones muy grandes como esta, por ejemplo, no las hago en el momento del diagnóstico. O sea, la programo para un segundo tiempo. Bueno, no me corrió el video y vamos a ver, estamos haciendo la resección, estamos enlazando la lesión y vamos a hacer el corte. Es muy importante también conocer los parámetros del equipo que vamos a usar. Si vamos a usar coagulación forzada, si vamos a usar endocut, si vamos a usar. Es muy importante tener una unidad electroquirúrgica que nos permita cortar con seguridad. Ahí ya hicimos la resección de la lesión y ese es el resultado final. Posteriormente, pues estos defectos los podemos cerrar con clip y todo. Voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, solo voy a mostrar este video, que es solamente para ilustrar que tenemos que tener todo para una posible complicación. Esta era una lesión, si usted la ve, una lesión pues pediculada, que en teoría pues uno dice pues fácil. Infiltramos, elevamos, la logramos enlazar con el asa para hacer la resección. Voy a ir adelantando, voy a ir adelantando. No me está adelantando. Bueno, voy a dejar correr el video porque no me está adelantando. Hacemos la resección y ahí empieza nuestro dolor de cabeza. Probablemente, mirándolo retrospectivamente, al haber visto el tallo, según lo que hemos hablado en esta conferencia, pues debimos antes haber colocado o unos clips en la base, o un endoloop, o alguna otra cosa, pero pues, si ustedes vieron al comienzo, tampoco era que tuviera un tallo exageradamente alto. Entonces, pues, cuando se nos presenta esto, tenemos varias opciones. Podemos inyectar con adrenalina, podemos colocar endoclips. Podemos también colocar bandas con las que hacemos las ligaduras de varices. A veces también es útil, sobre todo en este sitio, que era muy puntual. En este caso, pues teníamos clip y colocamos clip. Recordemos la forma como entran los vasos a la pared del colon. Eso es muy importante también, porque también influye en la decisión de cómo tengo que acomodar el clip y cómo lo tengo que colocar porque yo aquí puedo usar un solo clip y con eso controlar el sangrado, o me puedo gastar 3, 4, 5 clips tratando de hacer esto. Entonces, en este caso hicimos un clip, usamos 2 clips que los colocamos en B y pues con eso fue suficiente para controlar el sangrado. Voy a saltarme por horas del tiempo porque quiero hacer mucho énfasis en esto y es el seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento? ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Es muy importante el seguimiento y nosotros lo vemos todos los días que nos llegan pacientes que muchas veces nos dicen que llevan haciéndose una colonoscopia cada año, 10 años, y uno dice ¿por qué? Y cuando empezamos a mirar realmente no hay una indicación muy clara. El seguimiento postcolonoscopia se basa en el riesgo de las neoplasias metacrónicas según los hallazgos de la primera colonoscopia. O sea, la primera colonoscopia que hagamos de tamización realmente es la más importante. Pero para cumplir con esto, pues tenemos que hacer colonoscopias de alta calidad, ¿cierto? Y por colonoscopistas entrenados. Entonces, si hemos hecho una colonoscopia de alta calidad, es decir, llegamos hasta el ciego, preparación adecuada, e hicimos una resección completa de la lesión, ahí es donde empezamos a estratificar el riesgo. Y entonces, si la primera fue normal, la segunda debería ser a los 10 años, y eso es lo que está en este momento publicado. Si la primera es normal, es un paciente bajo riesgo, y era, por ejemplo, una lesión hiperplásica menor a 10 milímetros, la siguiente debería ser en 10 años. Pero tenemos que cumplir todas las anteriores lesiones. Si el paciente no estaba bien preparado, si no sabemos la tasa de detección de adenomas de la persona que hizo el examen, probablemente 10 años podría ser mucho porque también existe el cáncer de intervalo. Y entonces ahí es donde tenemos que jugar un poquitico con los tiempos. Si es una lesión, si es uno o dos adenomas menores a 10 milímetros, probablemente la siguiente entre 7 y 10 años. Si son 2 lesiones sésiles menores a 10, 5 a 10. Si son 4 adenomas menores a 10, probablemente a los 3 años deberíamos hacer un control. Si son más de 5 cada 3 años. Si son más de 10 adenomas, probablemente ahí sí anual.
pero no es quedarnos anual para el resto de la vida. Y ahí es donde viene este otro cuadro en donde nos resume un poquito lo que les acabo de decir, pero el que realmente quiero que vean es en donde en base a lo que encontramos en la primera colonoscopia es que debemos definir la segunda o la tercera o la cuarta. O sea, no nos tenemos que quedar con que la primera es al año y de ahí para adelante el resto de la vida es cada año. Entonces, si en la colonoscopia de base encontramos uno o dos adenomas menores a 10 milímetros, la segunda ya habíamos dicho entre 7 y 10 años. Pero si en esta es normal o encontramos uno o dos adenomas pequeños o no hay unas lesiones grandes, pues probablemente nos toque ya empezar a aplazar un poquitico la siguiente colonoscopia. O sea que la tercera ya no sería a los 7, sino probablemente a los 10 si es normal, si tenemos uno o dos, de los 7 a los 10, si tenemos más de eso un poco más seguido. Entonces, digamos que este cuadro pues, puede ser complejo de primera vista, pero sí quiero que lo revisen porque es muy importante tenerlo claro en que no tenemos que hacer todo el tiempo y el resto de la vida colonoscopia a los pacientes. O sea, tenemos que ir estratificando de acuerdo a los hallazgos, de acuerdo a las características, de acuerdo a los antecedentes del paciente para poder definir eso. Miren que así hayamos tenido en la primera colonoscopia lesiones de bajo riesgo, si en la segunda encontramos lesiones, no encontramos adenomas, el riesgo de que en la tercera o en la segunda del seguimiento tengamos un adenoma de alto riesgo puede llegar a ser hasta el 6%. Pero si en la primera encontramos un adenoma de alto riesgo, en la segunda no encontramos adenoma, en la tercera podríamos ser hasta casi el 20% de las posibilidades de que ese paciente tenga una lesión. Entonces todo eso lo tenemos que tener claro en el momento de pedir exámenes de control. Entonces, colonoscopias de alta calidad, colonoscopias completas, pacientes bien preparados, colonoscopias hechas por expertos, unificar la terminología, describir bien las lesiones, tener muy clara la semiología de las lesiones porque eso nos permite planear qué es lo que vamos a hacer. Siempre intentar hacer resecciones en bloque, por eso es tan discutido que sigamos haciendo resecciones con pinza en lesiones mayores a 5 milímetros. Seguimiento cronológico, pero estratificado de acuerdo a los hallazgos de la colonoscopia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Muy didáctico y muy práctico para todos. No sé si hay alguna pregunta.